Acabas de terminar tu recorrido turístico por Edimburgo, Escocia. Duró poco menos de 1 hora y tienes hambre. Le preguntas a tu guía si hay algo más que ver, y él comienza a hablar de una misteriosa ciudad subterránea. Preguntas cuánto tiempo se tarda en llegar allí, y te sorprende la respuesta del guía. Estás parado sobre ella. Está justo debajo de tus pies. ¿El puente sur? Pero acabas de estar allí y no notaste una gran flecha que señale hacia abajo. Así que aquí es donde empieza el misterio. La historia comienza a mediados del siglo XVIII. La capital escocesa no era tan grande como hoy. Solo 60.000 personas vivían alrededor del castillo de Edimburgo. Todos estaban hacinados dentro de las murallas medievales. Y dicen que las ciudades de hoy están superpobladas. Averigua cómo eran las condiciones de vida en aquel entonces. Los edificios eran altos, por lo que había poca luz natural. Algunas casas tenían 14 pisos. Las vacas caminaban por las estrechas y sinuosas calles y dejaban desechos. Las cosas estaban tan mal que el famoso escritor inglés Daniel Defoe comentó: creo que en ninguna ciudad del mundo tantas personas tienen tan poco espacio. Sí, ese es el tipo que escribió Robinson Crusoe. Bueno, algo tenía que hacerse. La solución fue construir 2 largos puentes hacia el norte y hacia el sur de la ciudad. Los nombres que les dieron a los puentes eran más descriptivos que llamativos. El puente hacia el norte se completó primero. En 1785 comenzó la construcción del segundo puente, que iba a conectar la principal calle peatonal del norte con los edificios de la universidad en el sur de Edimburgo. Pero no pienses en esta construcción como un moderno puente sobre un río. Era más bien un viaducto, un tipo de puente que conecta 2 colinas a través de un valle. La palabra viaducto proviene del latín, ya que los romanos fueron pioneros en la construcción de estas estructuras. Su ciudad capital fue construida sobre 7 colinas. Y para imitarla, Edimburgo también se extendía sobre 7 colinas principales, aunque solo 2 son visibles hoy en día porque la ciudad ha sido edificada. En el siglo XVIII, la construcción del Puente Sur fue una proeza notable de ingeniería. A los constructores solo les llevó 3 años completarlo. 19 arcos de piedra abarcaban un abismo que tenía 9,4 metros en su punto más profundo. ¿Y la longitud? Más de 300 metros. Impresionante, incluso para los estándares actuales. Pero, ¿qué tiene que ver un viaducto de 2 siglos y medio de antigüedad con una ciudad subterránea? Verás, diseñaron el Puente Sur para que fuera hueco por dentro. Mientras caminas por esta calle hoy, en realidad hay una enorme cueva hecha por el hombre bajo tus pies. El nombre popular de este conjunto de cámaras es las Bóvedas de Edimburgo. Pero, ¿cuál era el propósito de este espacio? ¿Y hay algo o alguien allí ahora? Vayamos paso a paso. La intención original de los constructores era que estos sótanos sirvieran como tiendas. Al principio, funcionó bien. Los comerciantes usaban un total de 120 bóvedas como tiendas y almacenes. Había talleres, zapateros y tabernas. Pero con el paso del tiempo, salió a la luz un gran defecto de diseño. La piedra filtraba el agua y las bóvedas estaban húmedas todo el tiempo. Incluso hubo inundaciones. Los constructores habían olvidado impermeabilizar la estructura y los comerciantes temían que el agua dañara sus preciadas mercancías. Después de apenas un par de años, los primeros inquilinos empezaron a mudarse. Una vez que el comercio legal se alejó de las bóvedas, los pobres de la ciudad se mudaron allí. Y no solo ellos, sino todo tipo de personajes sombríos. Los historiadores no saben mucho sobre este periodo, ya que no existen registros escritos.
Pero incluso los ocupantes tuvieron que abandonar pronto el lugar. Si no podías hacer negocios en estas bóvedas, ¿cómo podrías vivir en ellas? Estaba húmedo y frío, y no había ventilación, saneamiento ni luz natural. Realmente apestaban. La peor pesadilla de cualquier agente inmobiliario. Solo 30 años después de su finalización, las bóvedas del Puente Sur fueron abandonadas definitivamente. Pero en el nivel de la calle, todo seguía como de costumbre. Los funcionarios decidieron rellenar las bóvedas con escombros por razones de seguridad. Enterrada y olvidada, la memoria de una zona comercial bulliciosa de Edimburgo se desvaneció lentamente de la memoria de la gente. Ahora es cuando la historia se vuelve un poco extraña. Durante los años 80, un jugador de rugby escocés encontró por accidente un túnel que conducía a las bóvedas. El atleta no perdió tiempo y comenzó a excavar con la ayuda de su hijo. Varias toneladas de escombros y una década después, las bóvedas del Puente Sur fueron restauradas y recobraron su antiguo esplendor, por así decirlo. Volvieron a ser oscuras y húmedas, como lo eran en el siglo XVIII. Había muchos hallazgos interesantes en esta ciudad subterránea. Las bóvedas estaban llenas de caparazones de ostras, que eran la dieta estándar de un residente de la clase trabajadora de Edimburgo en ese momento. Otros hallazgos, como zapatos y botellas vacías, sugerían que la gente realmente vivía en estas bóvedas claustrofóbicas. Piensa en esto la próxima vez que veas a alguien tratando de alquilar su garaje como un apartamento. Así que tu guía tenía razón. Realmente hay una ciudad oculta bajo las calles de Edimburgo. Bueno, al menos una calle. Ahora has bajado desde la principal calle peatonal hasta Cowgate. Levantas la vista y ahí está. El único arco visible del que una vez fue un impresionante puente. Ahora estás buscando en línea para reservar un recorrido por las bóvedas. Tienes que ver este lugar con tus propios ojos. Pero la capital escocesa no es la única ciudad con un misterioso subterráneo. La histórica región de Capadocia, en el centro de Turquía, esconde no menos de 36 ciudades bajo el suelo. La más grande e impresionante, Derinkuyu, no fue descubierta hasta 1963. Fue construida durante la era bizantina para proteger a la población de los invasores. Tenemos estructuras similares hechas de concreto en nuestras ciudades, pero la escala de la ciudad subterránea turca es realmente impresionante. Hay varios niveles, como en un estacionamiento de varios pisos. Las cuevas y túneles se encuentran a 60 metros bajo el suelo, o sea, 2/3 de la altura de la Estatua de la Libertad. La ciudad podía albergar a 20,000 personas, incluyendo ganado y alimentos. Me imagino el olor. 20,000 personas es la asistencia promedio de los partidos de la Major League Soccer hoy en día. Deberías agregar una excursión a uno de estos lugares la próxima vez que vayas a Turquía. La mayoría de estas ciudades de Capadocia se pueden encontrar en zonas rurales. Tiene sentido, ¿verdad? Después de todo, fueron excavadas como lugares para esconderse. Pero en Europa, hay una ciudad cuyo laberinto subterráneo se asemeja a las bóvedas de Edimburgo. Probablemente hayas oído hablar de Pilsen en la República Checa. Pero espera un segundo, no te voy a contar la historia del producto local más famoso, la cerveza. Es la historia de una ciudad medieval que sobrevivió bajo las calles de Pilsen. Los pozos de agua, las bodegas y los pasadizos se extienden por más de 20 kilómetros. Los comerciantes y los artesanos usaban el subsuelo histórico de Pilsen para almacenar agua, comida y hielo. Las obras hidráulicas son bastante impresionantes. Los historiadores estiman que hay 360 pozos bajo el centro histórico de Pilsen. En tiempos de inestabilidad,
Los pasadizos servían como refugios seguros para la gente. Definitivamente no pasaban sed allí abajo. Hoy en día, principalmente los turistas visitan estas misteriosas ciudades subterráneas. Pero en Canadá hay una donde la gente vive y trabaja. La construcción de la ciudad subterránea de Montreal comenzó en 1962. La idea inicial era proteger el tráfico. Es una bonita forma de decir que los funcionarios de la ciudad estaban construyendo una estación de metro. La idea se popularizó y el proyecto se expandió. Ahora es un verdadero laberinto urbano escondido bajo el área céntrica. ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Hay hoteles allí abajo. ¿Quieres comer algo? Entra en uno de los restaurantes subterráneos. Varios comercios, una biblioteca, cines. La lista es larga. Incluso existen complejos residenciales. Pero, ¿cómo pueden vivir las personas bajo el suelo? Simple. Aunque la ciudad en sí está bajo tierra, los puntos de acceso están al nivel del suelo. Puedes entrar a la red de túneles de 30 kilómetros de largo en más de 120 lugares. ¡Oh, eso sí que es estar allá abajo! ¡Ups! Lo siento, Australia.